Ahí está. Pero bueno, voy a tener que compartir otra vez pantalla. Perdón, ¿eh? A ver, ahí está. Bueno, listo. Bueno, entonces estábamos con este, ¿no? El voz plural, ¿no? Que serían, por ejemplo, en este caso, cuando el enunciatario, obviamente, por ejemplo, serían ustedes los que están acá presentes, ¿no? Cuando le digo, ven, lo están viendo, ven la pantalla compartida, ¿sí? Ahí está, perdón, estoy admitiendo dos más que no estaban. Ahí está. Si les pregunto, ¿ven la pantalla compartida? Bueno, ese ven está señalando a ustedes. A quién más les voy a decir? No le voy a decir a alguien que está fuera de acá. Es absurdo, le estoy preguntando a ustedes. ¿Sí? Ese ven es el voz plural, que es deíctico, efectivamente, porque es solamente segunda persona, ¿sí? Si les digo, si les pregunto, no sé, nunca pregunto esto porque la respuesta siempre sería no, pero digo, ¿les queda claro? ¿No? Les queda claro, es el les, es a ustedes, porque si no, ¿quién me va a contestar? ¿Sí? Bueno, igual no me contestan, pero digo, si le pregunto, les queda claro, eso es esta forma, ¿sí? El voz plural, que son ustedes, porque obviamente no sería, nunca incluiría a terceras personas. Imposible preguntarle a una tercera persona que no está presente, ¿sí? ¿A quién le estoy hablando? A mi enunciatario, pero mi enunciatario son ustedes. En este caso, ¿sí? Que es el de vos más él, que no tiene un nombre en particular, pero sí hay que tener en cuenta que es no deíctico justamente por la presencia maléfica de la tercera persona. ¿Sí? Ya esa tercera persona como que de alguna manera contamina, ¿sí? La presencia de la deixis. Ya no hay deixis. Entonces, en este caso, evidentemente, se introduce una disrupción respecto de la deixis, como sería el primer caso, donde me dirijo solamente a ustedes. Acá en este caso me estaría dirigiendo a ustedes más amplio. Por ejemplo, ustedes los jóvenes, supongamos, ¿no? Si dijera ustedes los jóvenes, aclarándolo, no, sin aclararlo, ¿no? Pero bueno, a veces hay que aclararlo. Bueno, obviamente los jóvenes son algo más amplio que ustedes, ¿sí? La mayoría de ustedes o todos ustedes son jóvenes, pero hay más jóvenes. Entonces, cuando digo ustedes los jóvenes, no estoy diciendo ustedes, mis alumnos presentes que son jóvenes. No, no. Estoy diciendo todos los jóvenes. Con lo cual sería, obviamente, una mezcla de segunda y tercera persona. Una suma, va. No una mezcla, sino una suma, que sería, como en este caso, no deístico. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo tienen que saber reconocerlo en cualquier texto. ¿Sí? Es decir, hacer una hipótesis cada vez que aparece la primera persona plural o la segunda persona plural. Primero identificarla, ya de por sí es medio este, difícil, ¿no? Pero una vez que lo identificaron, tienen que decir, por supuesto, qué tipo de referencia es. Si es deíctica, si no es deíctica, por qué, a quién abarca, a quién incluye, a quién excluye, ¿sí? A quién se está refiriendo. Todo eso hay que pensarlo, hay que saber pensarlo. Primero identificar, después analizar o interpretar, ¿sí? Esto es muy interesante en realidad, aunque no parezca, porque en los discursos de todo tipo, muchas veces se construye un nosotros y se construye un ustedes. Es una construcción que está dentro del enunciado, ¿sí? No en la realidad. Está dentro del enunciado y esa construcción tiene muchos significados. Es decir, implica puntos de vista y valoraciones, ¿sí? Muy particulares, ¿sí? Entonces, muchas veces se analiza en un texto exclusivamente cómo se construyen esas imágenes. Acá estábamos hablando, por supuesto, de la subjetividad del enunciador, ¿sí? Pero esa subjetividad proyectada sobre el enunciado también construye, ¿sí? Grupos de personas.
que incluyen o excluyen a determinado tipo de personas. Todo dentro del enunciado, ¿sí? No en la mente del emisor, porque qué sé yo lo que pasa en la mente del emisor, es imposible de saberlo, pero sí puedo saberlo analizando lo que dice. Por supuesto que es solo una hipótesis, es algo que tengo que analizar o interpretar. ¿A quién se está refiriendo este? ¿Sí? Con nosotros o con ustedes. ¿A quién se refiere? Pasa muchas veces en las discusiones que alguien salta y dice, no, porque ustedes siempre opinan igual. ¿Y quiénes son ustedes? O sea, me estás hablando a mí. Yo soy yo. ¿Quiénes ustedes? ¿A quién está diciendo ustedes? Eso pasa mucho. Bueno, eso es interesante para analizar. No vamos a llegar hasta a ese punto, seguramente, pero por lo menos lo dejo indicado para que sepan para qué sirve esto, ¿no? Esto es análisis del discurso. Cuando uno analiza este tipo de formaciones, lingüísticas, por supuesto, es decir, palabras, grupos de palabras, en algunos casos, bueno, tiene estas huellas, a eso nos referimos, estas huellas del punto de vista del que habla, ¿sí? Del punto de vista del enunciador. ¿A quién considera nosotros? ¿Dónde se incluye como nosotros? ¿Sí? ¿Y a quién incluye como ustedes? ¿Quiénes son ustedes cuando usa la expresión en segunda persona? ¿Sí? En segunda persona de plural, ¿no? Eso es lo interesante de analizar y para esto sirve. Pero por supuesto da para mucho. Hay discursos donde, muy complejos, políticos incluso, o sea, complejos digo para analizar, pero como decía antes, se dan en la cotidianidad, ¿no? Todos los días, donde el nosotros puede variar, y puede variar de un nosotros inclusivo a uno exclusivo o a uno abarcativo o viceversa, ¿sí? Y cada vez que aparece un nosotros es distinto. Y entonces el enunciado está haciendo una especie de juego, eh, digamos, estratégico en cuanto al uso de nosotros, de en qué grupo se incluye como nosotros. Y lo mismo pasa con el ustedes. También puede variar ese ustedes de una a otra aparición y tener otra referencia y esa referencia tener un significado que tiene que ver, vuelvo a decirlo, con el punto de vista del enunciador y en definitiva con su lugar en el mundo, con su ideología, con lo que quiere decir, con sus intenciones, en el sentido de Bakhtin, ¿no? Él hablaba de la intención del autor. Bueno, ¿cuál es la intención del autor? Y muchas veces esto se ve a través de la deixis, ¿sí? En toda la deixis, ¿no? Por supuesto. Pero es más interesante verlo en el plural, porque como el plural tiene esta ambigüedad referencial, eso lo tenemos que reconstruir. Tenemos que hipotéticamente ver a quién se está dirigiendo, dónde se está incluyendo, etcétera. Bueno, esto es lo que dije ya varias veces, ¿no? Esto como conclusión de la parte de Dixis personal, que en realidad no concluye del todo, pero bueno, se puede pasar ya a otro tema, que no es todavía Dixis temporal y espacial. No sé si hoy nos alcanzará, por ahí podemos empezar con Dixis espacial y temporal, que es eh, la continuación, digamos, la de Dixis, evidentemente, pero a mí me gusta intercalar, en este caso, lo que se llama apelativos, ¿no? Apelativos. A ver si puedo compartir, bueno, esto no sé si me va a dejar, tendría que ser. A ver, una pizarra. Mm, Ahí se está cargando algo que se supone que es una pizarra. Este cambió el zoom, antes era más sencillo. No, no sirve. Vamos a ver, vamos a intentar otra cosa. A ver, no sé para qué lo complicaron tanto.
está cargando supuestamente la pizarra, pero no me carga las formas de escribir, entonces, sinceramente así no sirve mucho. No sé para qué la complicaron tanto. Antes era más fácil. Yo porque quiero que vean las palabras y no las tengo ya preescritas como en el caso anterior. Aquí estamos, más o menos, podría ser. ¿Ustedes ven la pizarra ahora? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, ya con eso estaríamos bien. Yo lo único que necesito es, ¿sí? Apelativos, sería el tema. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a hacer otro cuadrito acá. Los apelativos, en principio, como definición, ¿no? General, son formas de mencionar a personas. Solamente a personas. ¿Qué formas hay de mencionar a personas? Bueno, algunas son las más obvias. Su nombre, ¿no? Nombre, apellido, apodo. Hay apodos automáticos, ¿no? Que derivan del nombre. Pueden ser abreviaturas del nombre. Hay apodos que derivan de condiciones físicas o lo que sea. Hay bueno, un montón de formas de llamar a una persona que son cotidianas y que utilizamos permanentemente. También se las puede llamar eh, como por su cargo, ¿no? Director, secretario, ministro, ¿sí? O por su oficio, albañil, ¿sí? Profesor, ¿sí? Eso también puede servir. Los pronombres en realidad también tienen algo de apelativos porque sirven para llamar a las personas, ¿no? Hay una diferencia, por ejemplo, muy notoria entre vos y usted, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo llamar a alguien vos que llamarlo usted. En este caso, segunda persona singular, y porque vos indica una mayor cercanía o familiaridad y usted significa una mayor distancia, ¿sí? Incluso un cierto respeto, como alguna vez hablamos en los géneros discursivos, ¿no? En la forma de dirigirse a los padres, etc. Así que los pronombres también pueden servir para llamar a las personas. Eh, el apelativo puede ser largo, puede ser el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Todo eso es un apelativo, todo es un apelativo, ¿sí? Pero también podría llamarlo al verso, listo. Eso también es un apelativo, ¿sí? Que se refiere a la misma persona, pero de manera distinta. Entonces, digamos, el apelativo puede ser una palabra o puede ser muchas palabras, pueden ser incluso enunciados completos, ¿sí? Los que nunca están a favor de su patria, ¿sí? O los que siempre han luchado a favor de los semejantes. Todo eso es un apelativo, ¿sí? Todo eso es un apelativo del principio hasta el final. Lo deben marcar, lo pueden marcar. Y en ese sentido, los apelativos, como pueden designar personas, se califican también o se clasifican según la persona a la que se refieren, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la primera persona, se llaman locutivos, ¿sí? Primera persona, ¿sí? Si fueran de la segunda persona, se llamarían alocutivos, ¿sí? Segunda persona. Y tercera, bueno, no me quedó lindo, yo quería otra cosa. Ahí está. Ahí salió. De locutivos. Bueno, es lo mismo. Tercera persona. ¿Sí? Locutivos, alocutivos, de locutivos. El alocutivo es el que en alguna vez quizás hayan aprendido como vocativo, ¿no?
En el análisis gramatical se le llama vocativo justamente a los alocutivos de segunda persona, ¿no? Que son muy importantes porque muchas veces encabezan discursos políticos, ¿no? Como si uno dijera, bueno, compañeros, camaradas, compatriotas, correligionarios, ¿no? Esos son alocutivos. Bueno, esto lo voy a sacar, pero era para que lo vieran solamente y no solamente se lo dijera en voz alta y así lo pueden tener cuando repasen la clase. No sé si guarda la pizarra. Si guarda la pizarra, se las mando. ¿Estamos? Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La función fundamental de los apelativos es esa, la de mencionar personas, por supuesto. Pero al mencionar personas, se da cierta información sobre esas personas. Eh, Esa es lo que se llama un poco la función predicativa, ¿sí? Función predicativa. O informativa, lo mismo. Quiere decir informativa. Cuando se dice el doctor Fernández, aparte de darnos el nombre del apellido, se nos dice que es doctor, ¿sí? Cuando yo le digo a alguien mamá, ¿sí? Eh, posiblemente sea el hijo. Los apelativos muchas veces son simétricos, ¿no? Mamá, hijo, profesor, alumno, ¿sí? O profesor, discípulo. Bueno, eso, digamos, suelen ser, salvo que se utilice de manera metafórica, por supuesto que también es posible. Cuando le digo a alguien hermano, él me puede decir hermano también a mí. Es, digamos, también recíproco, mutuo, salvo desde ya que lo estoy utilizando de manera metafórica y el otro pueda no aceptarlo. Pero si realmente es el término de parentesco, el real es un apelativo y suelen ser en este caso simétricos o mutuos, tío, sobrino, bueno, primo, primo. Entonces, digo, dan información, se lo dan a la otra persona y a terceras personas también. ¿Sí? Depende del caso, depende de quién esté viendo esa interacción comunicativa que está presente en el enunciado. Y como decía antes, por ejemplo, en el caso de los vocativos o de los alocutivos de segunda persona, hay, digamos, toda una carga de sentido, toda una carga de significados en utilizar compañeros, compatriotas, eh, camaradas, camaradas de armas, hermanos de mi patria, etcétera, ¿no? Que son todos típicos encabezamientos de discurso político, ¿no? Que, bueno, cargan con un, una historia, digamos, ¿no? Una relación diacrónica, digamos, de lo que puede significar, y entonces en ese caso, bueno, obviamente nos está marcando a quién se está dirigiendo el enunciador, ¿no? Si dice compañeros o si dice correligionarios, bueno, obviamente son palabras que ahora no se usan con tanta facilidad, pero en determinados contextos, determinados ámbitos de la esfera social son, forman parte de géneros discursivos incluso, ¿no? El compañero, por ejemplo, que es característico del peronismo, en realidad viene del sindicalismo, mucho antes del anarquismo, del socialismo y de cualquier organización. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una asamblea estudiantil, en una asamblea estudiantil se habla de compañeros, todo el mundo se habla de compañeros, ¿sí? Y no son todos peronistas. Y en ese contexto significa particularmente otra cosa. Pero obviamente la palabra compañeros está cargada del significado, del simbolismo, digamos, que apunta hacia el peronismo en general. Por eso algunos lo evitan usar la palabra compañero o la usan irónicamente. Pero por supuesto que en otro contexto no significa eso. En un aula los alumnos también son compañeros en general. Eh, no son compañeros del profesor, por ejemplo. Pero si vamos a una asamblea, somos todos compañeros. Cambia el ámbito, la esfera de la acción humana, como diría Bakhtin, y cambia también los géneros discursivos. Porque no es lo mismo una clase que una asamblea. Entonces ahí, bueno, hay distintos tipos de géneros discursivos.
Esto es una de las funciones. Bueno, por supuesto, tiene función deíctica al decir que son de primera, segunda y tercera persona. Evidentemente, un apelativo puede cumplir una función deíctica, sobre todo cuando es de primera y de segunda persona singular. Eso es una función deíctica. Si yo ahora le digo, por ejemplo, Gabriela o Marcelo, ¿sí? Me estoy dirigiendo, ¿sí? A personas que están acá frente a mí, digamos, virtualmente, ¿sí? Pero que las estoy viendo y que equivalen a un vos, ¿sí? Y las estoy mencionando en segunda persona del singular. Y entonces eso es deíctico. Es decir, es un apelativo alocutivo de segunda persona, es lo mismo, alocutivo de segunda persona, singular. Ahora, cuando es plural, ya sabemos que ahí se complica, ¿sí? Porque va a equivaler a ustedes o a nosotros en las distintas formas que vimos recién en la dixis personal. Por eso quiero darlo esto pegado para que lo tengan más fresco, digamos, y relacionarlo inmediatamente con esto. Cuando digo compañeros, sí, por supuesto es deíctico y es inclusivo en un discurso político porque me estoy refiriendo a los compañeros que están presentes en la asamblea, ¿sí? No a los que están afuera. Los que están afuera son de palo, como decía antes, ¿sí? Entonces ahí sí sería deíctico, sería una forma inclusiva, pero podría utilizarlo de forma no inclusiva, ¿no? Podría utilizarlo de una forma no plural, es decir, que no fuera el vos plural, sino la otra forma de vos más él. Y en el caso de nosotros lo mismo pasaría, ¿no? Puede pasar, ¿sí? Porque uno puede decir, qué sé yo, como algunos de los ejemplos que di antes, los que amamos a nuestra patria, ¿y quiénes somos? Bueno, habría que ver. Habría que ver a quién se está refiriendo ahí, ¿no? Por supuesto que Dios se está incluyendo, obviamente, está siempre dentro de nosotros, pero hay que ver si en este caso se trata de una forma inclusiva, exclusiva o abarcativa, ¿sí? Muchas veces, o como decía antes, eh, se mezclan, ¿sí? Se mezclan a propósito las formas de nosotros para producir un determinado efecto sobre el destinatario, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante señalar la posible función deíctica de los apelativos que aparezcan. Y otra función que deriva un poco también, podría incluirse dentro de la función anterior, la predicativa, pero en realidad es más interesante porque los apelativos sirven para indicar una relación. Es decir, ¿qué relación hay entre el enunciador, es decir, el que menciona, el que habla, ¿no? Con aquel a quien nombra, ¿sí? ¿Qué relación hay? Bueno, yo di un ejemplo antes, ¿no? El nombre protocolar, formal, del presidente de la nación, ¿no? Como se dice al principio de una cadena nacional o en un documento oficial, etcétera, ¿no? El excelentísimo señor presidente de la nación, ¿sí? Si yo lo nombro de esa manera, estoy marcando una relación de enunciación. Es la que digo antes, ¿no? Formal, oficial, generalmente obligatoria, ¿no? Hay los documentos oficiales tienen que aparecer de determinada manera, o en las locuciones también oficiales aparece de determinada manera, pero otra cosa, por supuesto, es que lo llame al verso o al vertico. Eso, digamos, evidentemente estoy enunciando otro tipo de relación que tengo con esa persona, ¿sí? Que no es una relación real, obviamente, yo no lo conozco, no tengo la menor idea de quién es, pero digo, es la relación que yo estoy, eh, digamos, construyendo en el enunciado, ¿sí? Que el otro perfectamente podría rechazar. Es como el ejemplo que daba antes de hermanos, ¿no? Cuando había un presidente acá, que no lo voy a mencionar, pero había un presidente que solía usar eso, hermanos y hermanas de mi patria, ¿no? Hermanos y hermanas de mi patria, que tenía justamente varios sentidos usar esa expresión. Por un lado, no usar la palabra compañeros,
Por otro lado, la relación familiar, ¿no? Familiar, afectiva, ¿no? Que supuestamente tienen los hermanos, ¿no? Supuestamente, porque hay hermanos que se odian, obviamente. Pero digo, llamar hermanos, bueno, y además tiene una connotación religiosa también, ¿sí? Porque en las religiones muchas veces se utiliza la palabra hermano dentro de determinadas religiones. Entonces todo eso significaba el uso de hermanos y hermanas de mi patria. Ahora, eso es una construcción dentro del discurso, porque efectivamente el receptor podía decir tranquilamente, no, yo no soy tu hermano, ¿no? Antes que ser hermano tuyo me mato. Digamos, o sea, si yo escuchaba un discurso del tipo que me decía hermano, digo, no, yo no soy tu hermano, no. Antes que eso, prefiero gritar un gol de River en la cancha de Boca, ¿no? O sea, es una construcción del enunciado, no es real, ¿sí? La relación esa que se establece, ¿sí? Pero se puede analizar porque tiene que ver con la intención del enunciador. Es la relación que el tipo quiere establecer con aquellos que lo escuchan, es decir, con aquellos en realidad enunciatarios, ¿no? Que no tienen, que no coinciden con el receptor real, por supuesto. Pero esa construcción es lo que hay que relevar. ¿A quién se dirige? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cómo los está construyendo? Como hermanos, ¿sí? Y lo mismo pasa en una asamblea estudiantil, cuando se dice compañeros, en realidad nos estamos incluyendo todos en una igualdad de condiciones, ¿no? Estamos en igualdad de condiciones y somos todos iguales, ¿no? Todos votamos igual, todos valemos un voto, etcétera. Y también, por supuesto, hay, en el caso de compañeros, no se puede negar cierto matiz afectivo, por lo menos en su origen, por lo menos en su origen. Pero después eso se vuelve más bien automatizado, porque al ser obligatorio, efectivamente, en una asamblea, sobre todo en una asamblea grande, ¿no? En una asamblea grande, bueno, no es real, o no se sabe en todo caso si es real el afecto por los otros a los que estoy llamando compañeros, ¿sí? Eso es obvio, ¿sí? Pero por lo menos ese matiz emocional está de alguna manera incluido en la palabra compañeros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si dijera queridos compañeros, como hay discursos así, dice queridos compañeros o queridas compañeras, bueno, ahí por supuesto le estoy agregando un elemento que sí va a estar portando una emocionalidad, un sentimiento de afecto hacia el otro, que insisto, tampoco tiene por qué ser real, porque no puedo saber si es real. No hay manera de saber si el emisor realmente considera al otro compañero como querido. No, pero lo está diciendo. Lo que analizamos es lo que dice. No podemos analizar lo que siente de verdad, porque eso no lo sabemos ni respecto a nosotros mismos, ¿no? Y no sabemos a veces qué sentimos nosotros mismos. Entonces, obviamente no es fácil analizarlo, pero está escrito, ¿sí? O está grabado y se puede grabar. Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿sí? Ahora ya vamos a ver, en todo caso, qué significa querido en otro contexto, en otro tema, que son los subjetivemas, pero el queridos compañeros es un apelativo, ¿sí? Si fuera así. Y hermanos y hermanas de mi patria, todo eso también es un apelativo, ¿sí? Ambos, en este caso, en este contexto, por supuesto, son de segunda persona, pero podrían ser de tercera, ¿no? Pues yo podría decir, bueno, eh, amo a mis compatriotas, qué sé yo, y mis compatriotas es el apelativo, pero ahí sería, mis compatriotas sería de tercera persona, entonces no es de segunda necesariamente, pero si yo digo compatriotas, es porque me estoy dirigiendo a un grupo al que considero de esa manera. Y compatriotas significa, bueno, efectivamente que tienen la misma patria que yo. O sea que si yo soy argentino, me dirijo a argentinos, ¿no? Eso también es el significado, digamos, que tiene cada una de estas palabras que se utilizan para llamar al otro. Por eso decía antes, bueno, hay una cierta información, bueno, ya, qué rápido pasó hoy, 10 minutos falta. Eh, hay información que se da, pero también parte de esa información es la relación que estoy estableciendo con la persona que nombro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la llamo por un insulto, muchas veces, llamo a una persona de tercera persona, por ejemplo, o a veces no, a veces de segunda persona, ¿sí? Y uso una palabra que es agresiva o insultante, ¿sí? O
o menospreciadora, por decir así, ¿no? Subestimadora. Bueno, ahí también estoy estableciendo una relación con el otro, mediante el insulto. No voy a dar ejemplos, pero sí. Ojo que también, como hemos visto con Bakhtin, los insultos se utilizan de muchas maneras distintas. A veces significan elogios. Hay ciertos insultos que se transforman en elogios en determinado contexto, ¿no? Sí, cuando Messi va a tira un tiro libre y la invoca siempre, uno dice, qué hijo, ¿no? Pero no lo está insultando a Messi. No vale como insulto, vale como un elogio hiperbólico, exagerado, ¿sí? No hay cosa para decirlo, entonces lo insulto. Me da bronca que sea tan genial. Es una forma de interpretarlo, digamos, ¿no? Pero no es un insulto realmente. Porque obviamente el insulto implica realmente afectar a la otra persona, ofenderla a la otra persona. No está en esa intención llamar a Messi de determinada manera, ¿no? Eh, pero bueno, digo, hay que ver en cada caso cómo se utiliza. Porque si encima se utiliza de manera figurada, bueno, también hay que analizarlo. Porque yo puedo utilizar el insulto de manera directa o, en este caso, de manera figurada, ¿no? Incluso casi irónica, podríamos decir también, pero no, bueno, no digamos que todo es irónico, es más que nada, es como metafórico, ¿no? Que de todas maneras el insulto original tampoco tiene un contenido literal, pero importa la intención de ofender, a eso me refiero, ¿no? Y como acá importa analizar la intención, el insulto, bueno, es analizable en esos términos, y no en los términos semánticos que lo contienen. Si ustedes piensan en varios insultos, pero no voy a seguir diciendo, pero si piensan en varios insultos, el significado literal, no, la verdad, no tiene mucho sentido, muchas veces no, realmente no tiene ningún sentido. Eh, pero sí tienen a lo mejor elementos metafóricos o irónicos o a veces ideológicos cuando pueden tener un contenido machista, por ejemplo, ¿no? Podría ser. En la actualidad, por ejemplo, eh, se trata de evitar las referencias corporales, ¿no? A las personas. Entonces, bueno, los apodos que incluyen características físicas, bueno, no son bien vistos y se tratan de evitar, ¿no? Pero bueno, cuando se usan, entonces están cargados de un cierto contenido que puede considerarse insultante. Quizás no en la intención del enunciador, ¿sí? Pero de todas maneras, en la medida en que se empieza a considerar que las referencias corporales no son pertinentes, ¿sí? Es decir, no deberían hacerse referencias corporales o menciones a los cuerpos ajenos, ¿sí? Entonces, bueno, utilizar ese tipo de menciones puede llegar a resultar ofensivo o insultante, ¿no? Eso también puede pasar. Y es interesante analizarlo en esos términos cuando aparezca en un texto concreto, ¿no? En un texto cualquiera. Esto, bueno, serían los apelativos, ¿no? Más que nada formas de llamar a las personas, ¿sí? No de referirse en general, sino, por ejemplo, decir, Juan es albañil, ¿sí? Porque ahí el apelativo es Juan, ¿sí? Es albañil es solamente una descripción, ¿sí? Ahora, si digo el albañil Juan o Juan el albañil, ¿sí? O estoy esperando al albañil, bueno, ahí sí, porque está funcionando como netamente sustantivo, digamos, ¿no? Si estoy mencionando directamente a la persona, no la estoy describiendo, ¿sí? O de nuevo digo, cuando digo Juan es rubio, ¿sí? Que ahí estoy, bueno, con circunstancias corporales justamente que no deberían mencionarse, pero en el caso de rubio parece que nadie se ofende, no sé por qué. Pero bueno, puedo decir, Juan es rubio, no, bueno, rubio no es apelativo, Juan sigue siendo el apelativo, ¿sí? Pero en cambio, si digo, le digo a alguien rubio, che, rubio, ahí sí es apelativo, ¿sí? Eso, bueno, hay que saber distinguirlo, el apelativo no es una descripción, sino una mención directa, ¿sí? Pero bueno, esto, como ya les dije, lo vamos a ir practicando con algún texto. La semana que viene, entonces lo que vamos a ver, porque empezar ahora de Ixis temporal y espacial, se me están yendo los minutos volando, no tiene sentido. La semana que viene vemos Dixis temporal y espacial, que son muy parecidas, y si podemos vemos subjetivemas,
y ya la otra semana podríamos tomar un texto para ir viendo cómo funciona antes de agregar más temas teóricos que se vayan acumulando. Pero traten de ver el material que hay donde pueda haber más ejemplos, etc. Hay dos ejemplos, adelante de todo, en la parte común, digamos, que está arriba de todo el campus, hay dos ejemplos de análisis de textos. Uno es mío, que lo hice hace 1000 años, y por ahí leemos eso y por ahí leemos otro. Pero búsquenlo de todas maneras, porque ahí lo que van a encontrar, aunque sea, es un montón de ejemplos, ¿sí? Y eso sirve, digamos, también, ¿no? Para ejemplificar, porque si no, sin ejemplos concretos, yo voy dando ejemplos mientras hablo, pero son ejemplos sueltos, son concretos, pero sueltos. Entonces pierden un poquito de valor. Bueno, incluso en sentido de valor, en sentido social, ¿no? Eh, Porque justamente no están rodeados por un contexto que le dé valor. O un cotexto. Para la clase que viene vamos a ver la diferencia entre contexto y cotexto. Pero bueno, ahí en ese texto que se llama La peste es extranjera, bueno, tienen material, lo pueden bajar, son 3 páginas nada más, en Word, y lo pueden ver cómo está analizado ese texto para ver más que nada ejemplos. Quizás lo veamos acá en la pantalla o quizás veamos otro y ese texto lo deje y le suba a alguna clase de otros cuatrimestres, así lo pueden acumular con más ejemplos que hagan falta, ¿no? Eso es más que nada. Así que, bueno, por hoy creo que lo voy a ir dejando. Faltan 2 minutos nada más. Nunca jamás he hecho esto en 35 años de carrera. Eh, lo único que les necesito pedirles profundamente es que el domingo vamos a votar. No voten contra la universidad pública, ¿sí? Porque están en una universidad pública. Lo único que les pido es eso. No se los pido yo en realidad, porque a mí me da lo mismo, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, pero digo, no voten contra la universidad pública, por favor, porque es una contradicción total, ¿sí? Si, según los resultados de este domingo o del próximo, el año que viene van a estar acá o no. Es así de simple, ¿sí? Entonces, traten de pensar bien a quién votan. No digo a quién no voto, no digo ningún partido, ni digo a quién voto yo, pero no voten a los que están en contra de la universidad pública, porque es pegarse un tiro en el pie, es pegarse un tiro en el pie, ¿sí? Yo empecé en la dictadura pagando arancel. No es lindo pagar arancel, no es lindo ir a una universidad que haya que pagar. Para eso está la universidad pública. Solamente eso, discúlpeme, nunca lo hago, no quiero sugerir nada en particular, solo eso, porque es muy importante y es un privilegio y un derecho, además, por supuesto, un derecho, pero además es un privilegio estar en la universidad pública. Entonces, por favor, piénselo bien. Sí, claro, sí, Carolina. Sí, veo una manita ahí que sugiere. O saludas. No, aplaudí, aplaudí. Una Ah, perdón, manito que perdón, pensé que querías subía. intervenir. Bárbara, bárbaro. Yo también, profe. Bueno, Yo nos vemos. también. Bueno, igual Nos el martes vemos. no vamos a ver. El martes seguro que igual salga como salga, no vamos a ver. Eso seguro. El año que viene, quién sabe. Pero el martes que viene no vamos a ver. Así que bueno, buena semana Buena y semana, mañana le gracias, mando profe. las clases, ¿sí? Mañana le mando las Buenas clases. noches. Chao, Bueno, profe. Buenas chao, hasta el martes. noches.